Esto es Psicocine, un podcast donde el cine se analiza desde la mente y el alma. Hola, soy Priscila Albarrán Carriedo, psicóloga de vocación, consultora por elección y cinéfila desde que tengo memoria. Y yo soy Murillo, escritor y director de cine. Me apasionan las historias y los personajes que las hacen posibles. Por lo que cada episodio exploraremos personajes complejos, emociones ocultas y trastornos que el cine pone o esconde en pantalla. Luces, cámara, conciencia. Esto es Psicocine. Empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos otra vez a este podcast de Psicocine. Yo creo que todos hemos saltado del asiento en medio de un susto, cuando el corazón se nos acelera, cuando sentimos que nos persiguen, que algo va a salir por atrás del sofá o abajo del sillón. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la psicología detrás de los fans del terror. ¿Cómo estás, Murillo? Hola, ¿qué tal? Yo estoy bien, espero que tú también. Y bueno, nosotros somos, en especial yo soy amante del cine de terror. Y bueno, pues queremos hacer un análisis de por qué vemos el terror. ¿En qué nos motiva a ver el terror? Incluso hay mucha gente a la que no le gusta el género, pero de una forma u otra no puede dejar de verlo. Y es un género que no es muy respetado en el ámbito artístico, en especial en el literario, pero es de los más leídos. Y también en las películas de terror son las más vistas. Entonces, ¿por qué? Vamos a tratar de encontrar una respuesta a eso. Sí, vamos a revisar. O sea, si nos enfocamos primero en lo que nos genera el terror, es decir, la emoción que viene acompañada con el terror, pues generalmente es el miedo. Ajá. Si exploramos un poquito la anatomía de las emociones, el miedo es una emoción muy adaptativa, es de las más instintivas. Digo, todas las emociones son instintivas, pero el miedo surge justamente cuando necesitamos ponernos alerta, ¿no? Cuando necesitamos prepararnos para huir, para luchar o para protegernos, ¿no? Es la emoción de la supervivencia, digamos. Sí, exactamente. Eso es lo que nos avisa que estamos en peligro y tenemos que hacer algo pronto, aunque sea escondernos y llorar como niñitos. Exacto. Sí, por supuesto. Entonces, ver el terror justamente nos genera reacciones fisiológicas reales de miedo, ¿no? De taquicardia, sudor frío, la tensión muscular, se dilatan nuestras pupilas, y pues todo eso está activado justamente por nuestro generador de emociones, que es la amígdala cerebral, ¿no? En el sistema límbico, la amígdala es la que hace que surjan las emociones, que se expresen las emociones, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, ¿has visto la película esta de Hereditary? Sí. O sea, tú sabes que algo va a pasar, pero no sabes cuándo va a pasar. Esa es una de las películas que más me ha tenido como en la tentación constante, ¿no? O sea, estás constantemente alerta, estás a punto del susto, pero resulta que no pasa, pero sí sabes que va a pasar y va a pasar y va a pasar, así te mantiene. O sea, eso es lo que sucede con el miedo, ¿no? Y anticiparnos constantemente mejor me anticipo antes de que me agarre por sorpresa. Entonces, el miedo hace eso, justamente, mantenernos en esa constante, tenernos alerta para que no nos agarre por sorpresa. Ajá. Sí, y es, pues, principalmente hay uno de los miedos a lo desconocido. Sabes que algo va a pasar, pero no exactamente qué, y eso es lo que da tensión. Exactamente, porque hay pues como cuando te subes a ¿cómo se llama? La rueda de la fortuna, ¿no? Que ¿O no se llama sabes así? No. si se va a caer o no, como le ha pasado. O la otra, la montaña rusa, la montaña rusa, que sabes que vas a subir, y ya sabes que ahí viene la bajada, y ahí viene la bajada, y de repente, ¡pum! O sea, ya que sueltas en la bajada, pues sientes
pues toda la emoción que contenida ahí durante toda la subida, ¿no? Es lo mismo, yo creo que así es como mi comparativa del terror. Sí, y esto me recuerda a Alfred Hitchcock. Él alargaba el suspenso porque decía que se sentía más miedo en la expectativa de qué iba a pasar que en el hecho en sí. Por ejemplo, él colocaba los planos de tal manera que, por ejemplo, cuando había una bomba que iba a explotar, él mostraba la bomba, mostraba al público donde iba a explotar la bomba, mostraba la bomba, mostraba la gente, mostraba el tiempo, mostraba la tensión y se generaba cada vez más y más y más. Y el espectador ya sabía que iba a explotar, pero no sabía qué, cómo, ni en qué momento. Decía que era mucho más efectivo que simplemente poner la bomba. Por supuesto, porque el susto, bueno, el miedo no estaba en que explotara la bomba, ¿no? El miedo estaba en lo que te generaba de esperar a ver a qué hora se explotaba la bomba. Exacto, por eso me gustan más las películas de terror japonés que muestran el fantasma y son planos lentos, se ve completamente abierto donde vemos al fantasma que se está acercando al protagonista y nos genera miedo, que es mucho más efectivo que los sustos cinematográficos que llenan el cine de Occidente, donde en realidad no pasa absolutamente nada y es música fuerte y un grito, y eso, la verdad, cualquiera se asusta, pero eso no da miedo. Es que yo creo que eso más bien es sorpresa. O sea, igual en la anatomía de las emociones, yo lo colocaría eso como en un sorpresa y no suspenso. Exacto. ¿No? Sí, y de hecho es una película que no puedes volver a ver, porque ya sabes que en ese momento va a haber un susto. Pero en sí, cambio, ya te generó. Pero en cambio las japonesas sí las puedes volver a ver y volver a sentir miedo. Sí, por supuesto, sí. Y mira, hablando de Alfred Hitchcock, la verdad es que, pues por algo le llamaban el maestro del suspenso, ¿no? Sí. Porque pues no utilizaba un monstruo para asustarte, sino toda la problemática en sí pues de todo el argumento de la película, ¿no? Ajá. Y todo tenía que unirse y llevar una cierta secuencia y todo eso, que era lo que hacía, pues que te envolvieras en toda la trama de la película. Y yo creo que justamente hay muchas películas de miedo que en realidad no hacen eso y solamente son como bloques de aquí te asustas, aquí te asustas, aquí te asustas y aquí te asustas. Pero no hay una trama bonita que digas, no manches, qué historia. Sí, hay muchas que así son, nada más sustos cada 10 minutos y ya no pasa nada. Exacto. Entonces, fíjate que yo las veces que he dado clases de literatura, de escribir cuentos a niños, la mayoría elige escribir cuentos de terror. Mis sobrinas también quieren escribir cuentos de terror. Entonces, a ver, ¿por qué los niños quieren escribir cuentos de terror? ¿Por qué vemos películas de terror? ¿Qué pasa? Mira, yo creo que hay una búsqueda de sensaciones, ¿no? Lo que le llaman el sensation seeking. Las personas necesitamos estímulos intensos, nuevos, retadores, para sentirnos vivos, ¿no? Y pues el miedo es un excelente generador de ello. Yo creo que hay muchas personas de estas que tienen como gusto por el terror, que también tienen eventos catastróficos ansiosos muy severos, o por lo menos alguna crisis de ansiedad han sentido, porque creo que se parece a lo mismo, a la misma sensación, ¿me explico? Porque, digo, creo que este tipo de personas tienen una alta tolerancia a la ansiedad, vaya. No dejan de tener eventos catastróficos ansiosos, pero tienen mucha tolerancia, o sea, pueden vivir el miedo sin desbordarse, a lo mejor gestionan mejor la emoción, conocen el miedo y por eso saben convivir con el miedo, ¿no? Ajá. O a lo mejor hay como un atractivo en lo prohibido, en el tabú,
porque pues al final el miedo, o sea, las películas de terror generalmente tienen una trama de muerte, de locura, de maldad, de algo inconfesable o terrorífico, ¿no? Sí. De lo que nadie habla. Y eso gusta, eso fascina, eso a la gente le gusta saber el morbo, vaya, ¿no? Sí, hay mucho morbo. Y bueno, también hay que mencionar que ver una película no es lo mismo que vivir en la vida real. En una película están en su zona de confort, están en el, ya, aunque sea en el cine, están en un lugar seguro donde saben que de la película no pasa, no les va a pasar nada. Así que en cierta manera están seguros, están tranquilos y se dan la oportunidad de sentir miedo sabiendo que no va a pasar nada. Justamente, o sea, algunos ven el terror como desde esa seguridad de la ficción, ¿no? Sí, Solamente quieren sentir el miedo, pero sin vivir el miedo, ¿no? exactamente, nada más como que quieren sentir la emoción fuerte, la adrenalina, pero sin estar en peligro. Es como igual subirse a una montaña rusa, meterse a la casita del horror, pero sabes que tiene un final, que cuando te metes a la casita, caminas, ves todos los fantasmitas, todo eso, pero al final de la casita termina y regresa a tu casa tranquilamente. Exacto, se acaba ahí, punto final, totalmente. El miedo, sí, bueno, las películas de horror, además, bueno, no voy a patologizar a la gente, ¿no? Pero creo que también conlleva, pues, una catarsis, ¿no? El terror también te deja liberar ciertas tensiones acumuladas, digamos, incluso tristeza, frustración. Y a veces solo las ganas de gritar. Exactamente, porque es un canal emocional, la catarsis es eso, el canal emocional que eliges de qué hago con esto que estoy sintiendo y si la tristeza la puedo transformar en miedo para permitirme esa vulnerabilidad, pues está bien, ¿no? Sí, Creo que ayuda. Y evitar de alguna manera pues el sentimiento de sufrimiento, ¿no? De sufrimiento real, vaya, si estamos en depresión, en algún duelo. Pues creo que el terror es una excelente válvula de escape para dejarnos sentir. sí, tiene mucho sentido, porque, porque como están en su seguridad, pues ahí pueden desahogarse y saben que no les va a pasar nada. Exactamente. Y a ver, tú como amante del terror, ¿tú tienes algún ritual del terror? Porque sé que mucha gente que ve terror tiene como ese ritual de preparar el espacio o algo así. Pues no, honestamente no. A mí me gusta ver las películas de terror más o menos a las 10 de la noche para dormirme a las 12. Ok, Y esos son tus cuentos de cuna. sí, y bueno, la veo con la luz apagada y, y bueno, y en realidad eso es todo, no ¿Y es tengo tu ritual? sí, es un ritual, dices. Sí, conlleva un ritual porque lo haces pues regularmente, ¿no? De esa manera. Sí, de hecho lo hago todos los días. El asunto es que ya tengo tanto tiempo viendo películas de terror. Creo que yo empecé a los 9, 10 años, que difícilmente ya encuentro una que realmente me asuste. Entonces a veces veo películas de acción. A mí me gustan las de acción ultraviolentas, que haya sangre, que haya peleas, Pues, gore y todo una eso, forma de terrorismo, que ¿no? es una forma de terrorismo, exactamente. Sí, por supuesto. Pero así como que preparar las cosas, no, es nada más eso. Lo chistoso es que en mi casa, la gente que ha pasado por aquí dicen que hay fantasmas. Y justo en el cuarto donde yo veo las películas de terror, es donde comentan que sienten más energía negativa. Por ejemplo, la muchacha que limpiaba la casa decía que en ese cuarto tardaba lo menos posible porque le daba miedo ese cuarto, o este cuarto más bien, es justo en el donde estoy ahorita.
pero porque es muy oscuro. Pues, Yo creo que eso es lo que da miedo, ¿no? pues tal vez es muy oscuro, no lo sé. Es una casa que está enfrente de la basílica y es de las primeras que se construyeron. O sea, el terreno Ujú. es muy antiguo. A lo mejor Ay, sí, seguro hay algo. seguro hay Seguro hay algo y sienten ese algo. De hecho, otra persona dice que, que al cruzar el patio le dieron un golpe, algo, una figura ahí etérea, no sé. Pero ya van dos o tres que dicen que aquí en este cuarto es donde más sienten la energía. Y justo en este cuarto es donde yo veo las películas de terror, pero nunca he sentido yo nada. No, ni he visto nada. Yo nada más veo las películas. Y ya algo. termina y me voy a dormir esperando soñar con eso. Porque yo cuando era más chico veía películas de terror y sí soñaba con las películas de terror y a mí me gustaba mucho, no me daban pesadillas. Era como ver la película otra vez o como si yo hubiera hecho mi propia versión y a veces pues, me gustaba más mi propia versión porque iba más allá de lo que la película mostraba, porque luego se censuraban. Y no, yo Mm. quería toda la presión posible. Entonces, para mí eran esos sueños, eran muy disfrutables. Sueños que cualquiera podría decir que eran pesadillas. Órale, qué interesante. Pero tiene sentido, porque te digo que a veces las películas de terror te ayudan justamente para, pues como un entrenamiento emocional, ¿no? Para tolerar más el miedo, para regular las emociones como sorpresa, como el estrés. O sea, por ejemplo, cuando la música baja en las películas, ya sabes que va a pasar algo. O sea, es como de quita la atención de aquí y ponla acá. Ajá. O sea, ya lo sabemos, ¿no? Y entonces, de alguna manera ya sabes lo que, ya te anticipas a ese tipo de cosas, entonces te enseña, o sea, bueno, no sé, yo porque viendo terror ya me la sé, porque soy muy miedosa, entonces yo ya sé que, ok, ya bajaron la música, ya ahí viene el susto, ¿no? Sí, Entonces eso ya te ayuda de alguna manera a anticiparte a lo que, a qué emoción necesitas preparar dentro de ti para hacerlo, ¿no? sí, y fíjate, algo que también tiene de interesante el cine de terror es que tiene personajes muy extraños. Y Ujú. eso también nos, como que nos apasiona encontrar personajes raros que no se ven fácilmente en la vida real y que sí Ujú. nos emociona y como que nos introduce a, a sensaciones fuertes, a sentir adrenalina. Hay unos personajes muy extraños y muy complejos, por eso es que muchos de ahí muchos de los que hablaremos en el programa saldrán del género de terror. Ah, sí, por supuesto, pero justo porque, digo, y no creo que nos vayamos a concentrar en estas películas de monstruos y fantasmas nomás así, ¿no? O sea, de estas que tienen, No, es los trastornos mentales que tienen sí, estos personajes que son bastante complejos. sí, por eso de ratito yo mencionaba la película esta de Hereditary, Ajá. porque te habla de trauma familiar, de culpas transgeneracionales, cosas que se pasan de generación en generación, o sea, de eso sí es terror y mucha gente lo vive en su día a día, o sea, de alguna manera, ¿no? Sí, Entonces, sí, de ese terror es el que me gusta. Y creo que, bueno, dentro de las cosas que yo estuve como pensando antes de hacer este episodio, ajá. y que me puse a revisar fue cómo ha cambiado el cine de terror a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo. Ujú. O sea, porque, por ejemplo, yo pensaba en las películas de terror de principio del siglo de 1900
Y eran pues los típicos monstruos como Drácula, Frankenstein, ¿no? Sí, Era como muy... las mansiones embrujadas con neblina, planos lentos, los personajes se movían muy, muy lentos, como que para mantener el suspenso, y nada más levantaban las manos hacia arriba y hacían movimientos suaves. Soy yo, Drácula. Pero las ves ahorita y están extremadamente cansadas de ver, ¿no? Son muy Sí, claro. lentas. Pero eso estamos hablando que a los 30, ¿no? 20, 30, sí. Que en el expresionismo alemán era un cine radicalmente diferente de terror a lo que se hacía en Occidente. Era superior, la verdad es que estaba muy padre, porque no solo contaba una historia diferente, sino había mucha simbología con respecto a dónde ponían la cámara, los escenarios, los personajes, estaba muy padre. No, no por accidente acaban de hacer un refrito de Nosferatu, que es una de las películas clásicas de esa época. Claro, claro, claro. Sí, es muy interesante eso. A mí me gustó mucho también encontrar, por ejemplo, cómo iba modificándose, aunque parecía similar, por ejemplo, El Hombre Lobo, pero ya pasaba a otra década, ¿no? Ajá. Que ya era como dentro de la Segunda Guerra Mundial, ya hablaban, el terror ya hablaba más de lo que pasaba dentro de la guerra, ¿no? Del tema más, pues, bélico. Sí, ya salían además monstruos generados por radioactividad. Y en los 50 hubo muchas películas de que la mujer gigante, que arañas gigantes, Ajá, ahí ya entraba como mutaciones y la ciencia en sí, ¿no? Exactamente. En esa pertenece a algo así como, esta película de la mosca, es como de Sí, esa época. sí, es como es de esa época, exactamente. La original, que esa es una de las películas que más le ha asustado a mi mamá, por ejemplo. Ay, a mí me dio mucho asco. Pues, pero sí. Bueno, yo hablo de la primera versión, creo que De la primera. de los 50. ¿Te dio asco la de los 50? Pues es que yo soy muy imaginativa Ya. Sí. Pues sí, no pude continuar con el libro de la cucaracha de cabeza verde. Sí. Y por otro Pero lado, luego, dime, cuéntame. luego, por ahí de los 80 hubo un cambio también con el terror, ya se hizo el terror carnal, por así decirlo, que se refería a carne, y de ahí también viene ya el refrito de la mosca, donde Cronenberg ya hizo cambios muy radicales con respecto a la película original. Sí. Y ya había transformación de la carne. De ahí también viene la de La Cosa de La Cosa. John Carpenter. Que También. todo eso, pues de una forma u otra está inspirado por Lovecraft, que es uno de los escritores de terror más importantes que ha habido. Para mí es el mejor. Y eso es en los 50. No, este Lovecraft es de finales del siglo XIX a principios del siglo XX. Se murió, creo que en 1900 y tantos o algo así. Ya. Y se escribió sobre los mitos del Tulú, unos le dicen Cthulhu, otros le dicen Chulu. En realidad nunca dejó escrito cómo se pronuncia. Y ese escritor inspiró a muchos escritores. Inspiró a Stephen King, a Dan O'Bannon, las películas estas de Alien, de una forma u otra están inspiradas en él. Incluso Batman tienen el asilo Arkham, y Arkham es una región típica de Lovecraft. Y el tipo de terror de él es
es lo que se menciona como el horror cósmico. Es un horror que se origina en, pues, con los primigenios. Son unas criaturas, unos dioses de antes del tiempo, son los antiguos y están ahí presentes y que de una forma u otra se puede abrir una puerta hacia ellos y pasar para acá y tomar posesión de todo. Y de ahí se originan muchas historias, está padre. Y es un tipo de terror no descriptivo. Por eso es muy difícil adaptar a este escritor al cine, porque él nunca describió cómo eran todos esos seres. Claro. Metía 1000 adjetivos, pero no decía nada. Y estaba padre. Y él hizo un análisis muy importante sobre el horror, sobre el temor que se tiene a lo desconocido. Entonces, sí, en el terror ha habido muchos cambios. Yo ahora siento que el cine de terror de Estados Unidos ya tiene como 20 o 30 años estancado y de ahí ya no hace gran cosa, ya no es original y ya está repitiendo lo mismo una y otra vez. Pues es que sí, justo porque te decía que en lo que yo estuve como medio viendo, o sea, había como, o sea, cada década tenía como que proyectaba los miedos de la gente, ¿no? Sí. O sea, iba junto con la historia del pueblo, de la cultura. Ajá, exacto. Como ¿cómo se llama esto? El psiquismo colectivo, ¿no? Y creo que justamente ahorita ya no hay cultura. En Estados Unidos ya no tienen cultura, entonces tampoco saben, le temen a todo, pero al mismo tiempo, pues nomás obedecen a una persona, ¿no? Sí. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, que no hay catarsis. Sí, ahorita estamos pasando por una situación que está, la verdad, muy rara. Yo ya no le entiendo nada. Y sí, antes obedecían a la cultura que había en ese momento, a la tecnología, y de hecho inspiraba para muchas historias. Ahorita lo que están haciendo es poner personajes, poner discursos actuales, pero en realidad no están mostrando nada nuevo en el género. Y no solo en el género de terror, sino en el género, en todos los géneros, en películas de acción, de aventuras románticas, ya no se está haciendo nada nuevo, se está haciendo copia de copia, pero es como las copias que se hacían de videos VHS, que cada copia era peor que la anterior y se estaba degradando. Ahorita siento que todo se está degradando porque cada vez está más chafa. Los guiones están mal escritos, ya no hay personajes, las mismas situaciones, solo se siente el discurso. Y como el cine de una forma u otra se está muriendo con las plataformas, pues ya no le ponen mucho esmero en hacer películas. Algunas incluso se sienten que están hechas el guión con inteligencia artificial porque que tiene una escritura horrible. Sí, claro. Y no se entiende del todo, justamente. O sea, no parece alguien que lo haya vivido ni que realmente. O sea, porque una cosa es que hagas una película de terror, digo, como ciencia ficción, ¿no? Pero otra es que te envuelvan de alguna manera, no sé. Por ejemplo, a mí, revisando por décadas del cine, a mí la década que más me gustó del cine fue entre los 70s y 80s, que era como El Exorcista, Halloween, y en los 80s mi máximo era Freddy Krueger y esas de... Sí, de hecho se le considera entre 70s y 80 como que la época gloriosa del cine de terror, porque además eran muy arriesgados, hacían lo que querían sin pensar en el público, y por lo tanto no se autocensuraban y no lo hacían por recaudar dinero, sino simplemente por contar historias en los niveles fuertes que ellos deseaban, estos artistas,
Ujú. Y de ahí tenemos miles de historias con efectos prácticos de maquillaje bastante buenos que han quedado como películas de culto. Lo Sí, malo es que si las vemos actualmente, ya no se siente lo mismo porque el ritmo cinematográfico no ha envejecido bien. El maquillaje se ve bien, las historias son buenas, las actuaciones también, pero ya eh, están lentas, se mueven lento, hablan lento, son planos que tardan varios segundos y para pasar al siguiente, y la verdad es que ya se siente cansado. Y eso lo hace un poco más difícil con respecto a verlas ahora. sí, por supuesto, porque una cosa es que sea lento tipo Alfred Hitchcock, ¿no? Ajá. Que es con un motivo, a que sea lento, pues, pues por ser lenta la trama, ¿no? Sí, ahí lo que pasó es que era lenta, bueno, es lenta ahora, pero en ese entonces no era lenta, era la velocidad cinematográfica a la que estábamos acostumbrados. Ahí lo que ocurrió es que la empezaron a editar los comerciales de manera más rápida para presentar el producto sabiendo que la gente que veía la televisión ya tenía un control remoto y le podía cambiar cuando empezaban los comerciales y quería seguir viendo su programa o se iban a otro canal para ver otro programa. De hecho, era común que uno podía ver hasta 2 programas al mismo tiempo cambiándole en los comerciales, Ujú. en momentos exactos. Estaban hasta sincronizados, ¿no? De esta manera. Más o menos. El caso es que los que anunciaban productos como refrescos y tal la cosa, sabían que la gente se cambiaba en los comerciales. Así que empezaron a hacer comerciales cada vez más y más rápidos para atraer la atención del espectador. Eso obligó a la gente a prepararse a una edición más rápida y por lo tanto Ujú. también obligó a que las películas, a que la televisión, todo se moviera cada vez más rápido, contarle una historia más rápida. Los planos que antes podían durar 9 segundos ya empezaron a durar 5 y ya ahorita el estándar es que 3 segundos y corte ya es otro plano, 3 segundos corte y otro plano. Incluso hay una película que se llama Dark City donde cada plano dura un segundo y medio. Wow. O sea, está rapidísima. Y eso pues quedó en la mente de todos los espectadores y eso se pasó también a las siguientes generaciones. Entonces ya estamos acostumbrados a ver películas rápidas. Ujú. Nuestro cerebro ya está ejercitado para ver películas rápidas. Y de pronto, si lo pones a ver una película donde los planos duran de 5 a 9 segundos, se le hace muy cansado. Sí, claro, por Entonces, el supuesto. problema es que estaban bien en esa época, pero ahorita ya no. Entonces, tendríamos que condicionar el cerebro otra vez para ver películas lentas. Y eso, pues, difícilmente va a suceder porque es como regresar a Parvulitos. Sobre todo porque justo hablaste, bueno, le diste como un punto súper importante que yo también observé mucho en todo esto de lo del miedo, que es la dopamina. Ajá, O sea, la dopamina está presente pues, en una película de terror. O sea, un susto te va a generar un pico de dopamina porque es el neurotransmisor que está asociado con el placer, con la recompensa inmediata, con la motivación, digamos, ¿no? sí, Entonces, esa sensación intensa y rápida es adictiva para muchas personas, sobre exacto, todo neurodivergentes. exacto. La gente quiere más velocidad. Exactamente, quieres sentir ese rush de dopamina urgente, ¿no? Y tenerla disponible todo el tiempo. Y como es adictiva y dura tan poquito tiempo ese neurotransmisor, siempre queremos más y más y más y más. Y por eso es esto del constante susto y el constante miedo y tenerte todo el tiempo al límite en una película para activar ese sistema de recompensa de manera inmediata y con toda su potencia, ¿no? Exactamente. Entonces uno, de pronto, quien quiere ver películas rápidas,
y Zópatl ve una película lenta, pues sí, se Sí, pues cansa. esto, Y claro. hay que estar preparado psicológicamente para ver una película lenta y decir, bueno, hoy voy a ver una película lenta. Me voy a preparar para que mi cerebro no me exija rapidez, porque esto es lentitud. Y eso, pues difícilmente lo hace uno, en especial en la actualidad donde los videos de TikTok están obligando a la gente a ver cosas cada vez más y más rápidas. Sí, justamente. Pero fíjate, Justo. hay estudios que dicen que ver esos videos está dañando el, digamos, el cerebro, el pensamiento. Pero justo es también por eso, porque te mantiene, es puro suministro de dopamina, pero la dopamina no dura nada, no dura nada en el cerebro. Entonces Sí, todo el tiempo estás en estrés, es el precursor del estrés, vivir todo el tiempo estresado y todo acelerado, 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 y pues no consigues en realidad la verdadera química que se necesita pues para la paz y la tranquilidad, que es más bien, en lugar de dopamina, es serotonina. ajá. Por eso no lo encuentras en una película de terror, la serotonina la encuentras en la meditación, en el yoga, en el ejercicio, pero con constancia, o sea, como 10, 15 minutos, o sea, porque la serotonina tarda un poquito más en arrancar, pero se queda por más tiempo. La Oye, dopamina no. y en las películas de terror japonés, que son más lentas, pero que pueden ser más profundas e incluso más psicológicas, eh, hallaremos esto, serotonina. Tal vez sí, justamente por eso, porque es más lento, pero te lleva como a esa intensidad de la emoción. Porque al final, mira, cualquier emoción es muy temporal, ¿no? Lo que mantiene la emoción viva son nuestros pensamientos, creencias y perspectivas que tenemos con respecto a una situación. Entonces, si tú te adentras en una película de terror, en la trama, en el argumento, en todo lo que va pasando, pues mantienes ahí justamente esa emoción viva, ¿sabes? Porque además generas como un cierto vínculo, por así decirlo, Ajá. a lo que estás viendo. O sea, a lo mejor puedes empatizar con algún personaje, te da tiempo de ver a quién le vas, a quién le crees, a quién odias, a quién Ajá, no quieres ahí en la película, ¿no? Si sí, te metes en la trama, claro que sí, claro que sí. por eso es que son más efectivas. Además, tienen algo que también tienen un terror abstracto, que yo difícilmente lo he visto en otro lado. Y con ese terror Mira, sí. abstracto me refiero a que a veces la entidad malvada es algo completamente, pues, irracional, es fuera de lo normal, entra ya en niveles abstractos. Por ejemplo, en Occidente, las entidades malvadas en películas o género de terror son monstruos, son fantasmas, son asesinos, son demonios, Ujú, más o menos, son los que puedo pensar ahorita, quizás hay dos o tres, hay extraterrestres, pero esos están también en criaturas. Este, ujú, pero en las historias japonesas hay algunas que son, por ejemplo, eh, algunas son conceptos nada más. ujú. Hay un manga que es uno de mis favoritos que se llama Uzumaki y el autor es Junji Ito, donde la entidad malvada son los espirales. Es Ok. un Uzumaki en japonés. Son, Ujú. es aquello que genera miedo, que genera tensión, que es una espiral. Y entonces las personas son atacadas por los espirales, pero en un sentido eh, psicológico, a Ujú. veces sí como entidad fantasmal. Por ejemplo, tenemos a un hombre que comienza a obsesionarse con los espirales, comienza a juntar todo donde encuentra espirales hasta que se suicida
pero de tal manera que su cuerpo se contorsiona, queda en una forma de espiral. De espiral, claro. Luego tenemos a la mujer de este hombre que le da miedo los espirales y en vez de obsesionarse como el hombre que guardaba todos los espirales por donde había, esta los evita. Los evita, claro. Pero llega el momento en que nota que en sus dedos las huellas dactilares en forma de espirales, entonces los arranca. Luego también se descubre que en la oreja tenemos una espiral ahí por donde está el caracol, bueno, el caracolito. Bueno, se agarró unas tijeras y se clava. Entonces, Wow. los espirales comienzan a afectar a todos los personajes de una manera diferente. Ok. En el cine de terror gringo, y cuando hacen algo así, cuando el concepto es la entidad malvada, lo hacen físico. Por ejemplo, no sé, hay una película también japonesa que se llama Premonición, donde la entidad malvada es un periódico que está dando las noticias a futuro, y esas noticias son trágicas. Y Sí. genera que los personajes realicen cosas que eventualmente van a llevar a su muerte. Cuando hacen eso en Estados Unidos, y estoy pensando en una película que se llama La Casa 4, donde una entidad malvada es un objeto como una pizza, la pizza cobra vida y empieza a matar gente. Válgame Dios. También tenemos otra película donde hay un sillón asesino y el asesino se mueve, tiene dientes y empieza a matar gente. Entonces, como que no saben tratar muy bien la entidad malvada, el terror psicológico como un concepto abstracto. Siempre lo resumen o lo aterrizan en un objeto que mata gente. Por ejemplo, si hay un periódico que mata gente, el periódico toma vida, se les pega a la piel de las personas y se los come. Claro. Entonces eso es... Había una película de estas japonesas, no recuerdo si era japonesa o coreana, una que tú me recomendaste, que era algo de computadoras. Cairo. Esa mira, la de Cairo, esa me obsesionó. Esa está padrísima, es una de mis favoritas. Sí, a mí me fascinó. Y mira que era terror. Y de hecho es una película bastante extraña y bastante compleja que no se entiende tan fácilmente, que hay que ver. Yo tuve que recurrir a tu explicación. Sí, porque, y además eso está muy padre porque es una película que puedes ver varias veces y siempre le vas encontrando algo. Pues sí, le vas cachando más. Le vas cachando más y sigue dando miedo. Sí. Y Es que te angustia, es que ¿cómo se llama esto? Te sugestiona. Ajá. Y aquí en Occidente sienten que todo lo deben de explicar, de que todo debe de entregarse peladito y en la boca, cuando no necesariamente así debe de ser. Hay películas o hay libros que solo deben de sentirse, no necesariamente entenderse. Pero es que a la gente le da miedo sentir. Y le da miedo no entender las cosas. No entender, claro. Pero sí, a veces solo debe de uno de quedarse con eso. Hay una película de terror japonesa que a mí me gusta mucho, es de mis favoritas, que se llama El Círculo Suicida. Ok. No te puedo decir que le entendí porque no le entendí y ya la he visto varias veces, pero esa película yo la disfruto mucho, está padrísima. Ok. Y no busco entenderla, pero busco sentirla. Ahorita no sé si te has fijado, pero hay una obsesión por hacer videos y páginas y TikTokers y no sé qué, que dicen final explicado y pon el final explicado de tal película, final explicado de no sé qué. Hay como que una obsesión de tratar de saber todo y buscan que alguien les explique porque la gente ya no quiere sentir, como tú dices.
Sí, la gente no entiende. Algo que yo veo mucho en consulta privada es que la gente quiere evitar sentir. Y entonces yo les explico justamente, es que no podemos no sentir. Más bien es saber qué haces con lo que sientes y entender por qué te sientes como te sientes. Pero da mucho miedo sentir. Y eso pues justamente es lo que nos genera muchas veces ansiedad, el no querer sentir y el querer evitar una emoción. Pero si dejáramos sentir la emoción, aunque sea el miedo, porque a veces el miedo tiene muchos tintes. El miedo se llama precaución, a veces el miedo se llama cautela, el miedo se llama vulnerabilidad. Exactamente, me da la impresión que la gente no quiere sentirse vulnerable. No, eso es el más grande de los miedos de las personas, sentirse vulnerables. Y más porque ahora. Porque juego el ego. Sí, más ahora te voy a decir que vivimos en un mundo más ególatra, donde todo el discurso es hacia el narcisismo, el egoísmo, el ego, el sentirse superior, el empoderamiento y todo eso. Nadie quiere sentirse vulnerable. Exactamente, entonces sí, es aprender a sentir, y yo creo que quien disfruta el terror, en el fondo, está explorando los límites de su humanidad, tal cual, porque solo el rozar lo oscuro te hace valorar la luz. Ajá. El saberte ahí en lo más oscuro de tu mismo ser, te hace valorar el otro lado, la parte iluminada de cada quien, ¿no? Exactamente. Entonces, el verdadero fan de terror, lo voy a poner como un cierre a este podcast. El verdadero fan del terror no es el que siente, el que no siente el miedo, en realidad. Es el que ha aprendido a hacer del miedo una emoción cualquiera y un arte con ese miedo. Exactamente. Porque al final, eso es lo que hace que el cine como tal, ¿no? Transformarnos, de hecho, es uno de los objetivos del cine, el transformarnos sin tocarnos, simplemente desde nuestra propia percepción. Como tú entiendas una película, ahí está lo que hizo el cine, transformándote de alguna manera, aunque sea a veces con un susto, con un grito. Exactamente, y de hecho por eso es que veo películas de terror, porque estoy buscando aquella que me dé miedo, como las que me dieron miedo cuando yo era niño. Pero ya tienes bien... Pues ahí está lo malo, pero aún así todavía insisto, soy necio. Pero pues ya encontrarás, seguramente hay alguna. Sí, seguramente, entonces... Y si alguien tiene una que seguramente ya la viste, pero sí que nos recomienden sus películas de miedo. Pues sí, que compartan opiniones y sugerencias, a ver si hay una por ahí que no haya visto y que me guste. A lo mejor no ha nacido el nuevo Lovecraft. A lo mejor. Muy bien, pues muchísimas gracias, me encantó este episodio. ¿Qué vamos a analizar la próxima? Hay que decir cuál vamos a analizar para que la vean y podamos estar todos en sintonía. Me habías dicho de un documental. Sí, habíamos hablado de un documental que está en Netflix y que se llama Dime quién soy. Va, en Netflix. Ok, perfecto. Veámosla, la analizamos y la comentamos en el próximo episodio. Sí, mil gracias. Porque algo que tiene interesante es que como es documental, es hechos reales, personajes reales. Sí. Entonces aquí vamos a irnos un poco más allá y analizar la situación. Entonces, bueno, pues gracias por habernos escuchado. Nos estaremos oyendo en la próxima. Muy bien, muchas gracias. Bye, bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este viaje al interior de la psicología. Esto fue Psicocine, donde cada historia tiene un personaje con una mente sorprendente por descubrir. Nos escuchamos en el siguiente episodio y recuerda, no todo lo que ves es ficción, algunas heridas son reales.